Transmisión. Vámonos. Muy bien, buenas noches. Con el gusto, bueno, buenas noches, son las 7 de la tarde, noche, pero ya oscurece antes, ¿verdad? Sí. Con el gusto de saludarlos a todos, agradeciéndole a Dios el permiso y patrocinio para hacer esta emisión. Ya nuestra niña Nelly, que atrás de cámaras nos ayuda tanto para este quehacer. Gracias, hija. Gracias que dedicas tiempo y tu capacidad, tu energía para esto. Muy bien, pues vamos a materia. Vamos a la clase 2 de la segunda unidad y vamos a hablar de la seguridad de la salvación. La lección, ahí en las hojas, dice seguro, obviamente hablando de la seguridad de la salvación, pero yo lo pongo más clarificado para que se pueda entender un poquito mejor esto de seguro. Dice nuestra lección que la seguridad de la salvación es eso, la seguridad de que uno es salvo. La cuestión aquí es que la gente puede pensar, la salvación es hasta que me muero y allí es donde voy a saber si estoy en el cielo o no. Bueno, lo que vamos a ver hoy con la escritura, a eso le estamos llamando seguridad de la salvación. Ahora, que no es una posición presuntuosa. Sucede que algunos han dicho que quienes se sienten seguros de su salvación son unos presumidos y cómo pueden garantizarlo, o que la salvación es exclusiva nada más de ellos. Y, por ejemplo, en el caso de nuestra misma denominación, eso sí realmente es un problema, porque se nos ha criticado es que los bautistas creen que son los únicos que se van a ir al cielo. Y yo debo aclarar, primero, que no es, que las ramas son las denominaciones y que las hojas o frutas de estas ramas, y ahí están católicos, bautistas, grupos radicales, carismáticos, bíblicos, pero todos dentro del tronco cristiano. Ahora, la salvación no pertenece a un grupo en particular o a una etiqueta, porque eres de esta iglesia. La iglesia no salva. La iglesia lo que hace es ayudar a crecer en la salvación que ya tiene el individuo. Pero la salvación es un asunto personal y es una decisión que hace alguien al reconocer a Jesucristo como su Salvador y Señor, como hemos hablado en las anteriores emisiones. Entonces la pregunta es, ¿puede perderse? Si tengo la salvación, ¿la puedo perder? La otra pregunta es, ¿cuánto dura esta seguridad de la salvación? ¿Dura hasta el siguiente pecado que cometa? La otra es, ¿cómo puedo tener realmente la seguridad de que ya tengo salvación? Entonces vamos a estar contestando todas estas preguntas a lo largo de esta emisión, que como saben la vamos a dividir. Esta lección 2, voy a dar ahora la primera parte para que, si Dios nos permite, en 8 días demos la segunda parte, ¿verdad? Esto está dirigido a las personas de la iglesia y a quienes les reenvían, con mucho cariño, les reenvían estos contenidos porque quieren, obviamente, que tengan información bíblica y que conozcan más, por supuesto, acerca de nuestro Dios y Señor. Bueno, recuerda que hay que usar la escritura. Para eso te sugiero que tengas una Biblia a la mano, siempre y cuando puedas localizar los pasajes que cito con facilidad. Si en algún momento dado te costara trabajo localizar los textos, yo te pido que no los busques, que me escuches. Al cabo queda grabado el texto para que después, con calma, puedas buscar y encontrarlo y leerlo. Y también te aclaro una vez más que la Biblia es una, no que las distintas denominaciones tienen su propia Biblia. Lo que pasa es que está traducida por protagonistas de estas denominaciones. Entonces, la traducción depende de quién esté en esa rama del cristianismo, ¿sí? Yo mismo hago mi propia traducción. Ahora, la excepción a lo que estoy diciendo son los grupos que quedan fuera de este tronco cristiano. Hablo de testigos de Jehová, mormones, otros
que tienen su particular libro y es ajeno a las escrituras, ¿ok? Quizás en algún momento dentro de esto mismo hable de esos grupos y la diferencia que existe, dado que no están en el tronco cristiano. Aquí estamos las denominaciones cristianas que tenemos la misma Biblia, sin embargo, que por traductores hacemos estas traducciones de la Biblia que está escrita en 3 idiomas y que por eso puede ser que si tú tienes una Biblia de otro traductor, te suene un poquito diferente la cita bíblica, pero me refiero a sinónimos. A lo mejor yo pongo casa y otro traductor pone vivienda. Estamos diciendo lo mismo con palabras sinónimas. Eso sería lo único a destacar, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a la primera cita bíblica que está en Romanos, capítulo 8. En Romanos, capítulo 8, los versículos del 38 al 39, más que leerlo, te lo platico. Tú podrás leerlo en tu Biblia, ¿de acuerdo? Ya sea en este momento que puedes localizarlo o posteriormente que lo busques en la Biblia que tienes en casa. Está diciendo el apóstol Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo: yo estoy totalmente seguro, pero bien seguro, de que ni muerto, ni vivo, ni ángeles, ni príncipes, ni poderes, ni el presente con la pandemia, ni el porvenir con la incertidumbre, ni las cosas que están en el cielo, ni lo que está abajo del cielo, ni nada creado me puede separar del amor de Dios que es en Cristo mi Señor. Está diciendo este texto que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Te estoy diciendo, no solo lo que puedas hacer, sino tú mismo. O sea, quiero explicarme mejor. El amor de Dios es tan grande y tan incondicional que no lo puedes alterar. Te lo voy a poner de otra manera, como diríamos en teología. No haces nada para que Dios te ame, como no haces nada para que Dios no te ame. ¿No te hice bolas? Estoy diciendo, Dios te va a amar, lo merezcas o no lo merezcas, pues. Hagas algo por ese amor o no lo hagas. Dios te va a amar. Su condición es amor. Ahora, aquí brinca esto y de una vez lo tocamos, aunque lo he tocado en otras emisiones. Bueno, si Dios es amor y Dios nos ama, ¿por qué está la pandemia, por ejemplo? ¿O por qué estuvo el terremoto en Turquía hace un par de días? Y así, cosas. Si Dios ama, ¿por qué pasa esto? Obedece a dos cosas. Una, lo expliqué el domingo en el sermón. Como un niño que tiene un balón, juega con él y puede romper una lámpara o una ventana, en este mundo caído por el pecado, está el adversario, el enemigo, Satanás, que no está luchando con Dios a ver quién gana al final de la historia, como algunas películas presentan, Armagedón o Apocalipsis o así en ficción. Es un enemigo derrotado, pero como un chiquillo que juega con el balón y puede romper una lámpara, un foco, el diablo juega con la humanidad antes de que venga su eliminación total en este mundo caído. Y entonces muchas cosas obedecen. No sé si tú viste a este cómico Derbez en sus programas de vez en cuando, creo, esos que pasaban en la tele en la noche, y salía un diablito, adrede un diablito, que apretaba un botón ahí en unos aparatos y le echaba a perder algo a alguien y se reía. Mira, sin querer, está ilustrando mejor lo que te estoy explicando. Sí existe ese antagonismo que molesta a la humanidad que quise explicar como un niño que juega con un balón y ahora con este comediante, pero sí está ilustrando así algo serio
y verdadero. Pero no quiere decir que está luchando contra Dios a ver quién gana, o que hace las cosas fuera del manejo y del control que tiene Dios con el planeta. Ahora, viene la segunda cosa. Interviene la mano del hombre, el ser humano. Hace rato bromeaba con Perita que ha recibido en sus mensajes, que tiene como 1000 contactos y cada uno le manda como 1000 estampitas. Y yo digo, ¿cómo puedes aguantar eso? Recibió que alguien me dijo de vacilada que esto es porque los chinos comen murciélago sin cocinar, algo así. Bueno, también es parte de la verdad, algo así surgió de que la insalubridad de estos amigos y la falta de control, esto se expande y hace tanto daño. Pero estoy diciendo también lo correcto con esto. La mano del hombre, muchas cosas, ha estropeado a la misma humanidad. Vamos, la polución, la contaminación que vive el mundo, el desastre ecológico, el problema en el medio ambiente, esto de querer hacer energías renovables y todo eso, pues es la mano del hombre entorpeciendo a la misma humanidad. Entonces, cuando decimos, si Dios es amor, ¿por qué hay guerras? Pues adivina por qué. Pues no es porque las personas seamos muy decentes, ¿no? ¿Por qué hay feminicidios? ¿Por qué hay crímenes? ¿Por qué le pasan cosas buenas, malas a cosas buenas? Hombre, nosotros tenemos mucho que ver. A lo mejor dices tú, no, es que yo no, es de acuerdo, pero estoy generalizando. Los intereses, los gobiernos, las políticas, pues no, hay políticas que van en contra de la salud en las energías, de lo sano en las energías. Bueno, entonces lo que estamos diciendo es, Dios es amor y nos ama, a pesar de que el hombre meta autogol y a pesar de que en el mundo se le ha dado permiso a este que juega con el balón y rompe de vez en vez una ventana. Entonces, aún con eso, dice este texto, nada nos puede separar de su amor. Ni nosotros, ni el enemigo, ni nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la presuposición básica. Dios es amor. Fíjate, no estoy diciendo Dios tiene amor. Ni siquiera estoy diciendo Dios te ama. Estoy diciendo Dios ama. Su naturaleza es amar. Entonces, allí en consecuencia, nos está amando a todos nosotros. Y quédate con esa frase. Tú no haces nada para ganarte el amor de Dios, como no haces tampoco nada para impedirlo. O sea, Dios va a amar, porque es amor. Vamos a otro pasaje que está en el Evangelio de Juan. Es el capítulo 10. Y vamos a ir a los versos 27 y 28. Allí dice la Biblia así. Fíjate que no me gustó. ¿Y sabes por qué no me gustó? Porque nos saca del tema. Mejor te voy a proporcionar otro texto que está en el mismo Evangelio. No, perdóname, ¿sabes qué? Es que no estaba en el Evangelio de Juan, estaba en el Evangelio equivocado, estaba en el Evangelio de Lucas, pues con razón no armonizó. Y conste que antes revisé los textos, por eso dije ahora que no revisé bien este texto. Pero bueno, el Evangelio de Juan, el capítulo 10, el versículo 27, ahora sí, dice lo siguiente. Dijo Jesucristo, mis ovejas, hablando de una manera fraternal, cariñosa, no es peyorativa, no es racista, como ahora está de moda, ¿no? Que alguien dice cualquier cosa y ya fue racismo, bullying, ataque a las minorías. No, hombre, incluso yo le digo a mi gente de la iglesia oveja,
y no es peyorativo, es cálido, es afectivo. Ah, por cierto, mira, deja que te cuente. Mis hijos fueron estudiantes foráneos viviendo en Zacapo, estudiaban en Zamora. Dios nos dio esa bendición de que pudieran estudiar su escuela superior en el Tecnológico de Zamora. Entonces, mi hija, que es muy cotorreadora, juguetona, su hermano es más formalito, es más serio, su hermano se parece más a la mamá, aunque su mamá también es muy juguetona, pero la hija se parece mucho más a mí, que es pues de plano locochona y que se pasa con las bromas, como me sucede, que luego tú has de decir en estas emisiones, ay, qué sangrón eres, y yo me siento chistoso. Pero entonces mi hija, con amigos ahí que tenían papelería o sacaban las copias o hacían ese tipo de quehacer en el tecnológico, les comentó que su padre era pastor. Entonces resulta que para una reunión o fiesta o lo que fuera, estos amigos le preguntaron a mi hija, oye, ¿y en cuánto da tu papá un becerrito, un borreguito, no? Entonces, pues imagínate el cotorreo y la risa que tuvo mi niña al decirles, bueno, pues, ¿qué están pensando, sonsos? Mi papá es pastor de iglesia. Y ellos pensaban que era pastor de campo, de que tenía mis ovejas, ¿no? Bueno, fue una broma, fue muy chistoso y les dio mucha risa allá en la escuela medio mundo, ¿no? Pero yo les digo así a mi gente, ovejas, cariñosamente, como Jesús, el principal pastor, lo dice, ¿no? Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y fíjate lo que continúa. Yo les doy vida eterna y no van a morir nunca. Y fíjate esto, nadie las quita de mi mano, nadie las arrebata de mi mano. Fíjate cómo continúa. Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos y nada ni nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjate, está diciendo Jesucristo, yo les doy vida eterna y no mueren nunca y nadie las va a arrebatar de mi mano. Es más, el Padre también las tiene tomadas. Fíjate qué bonito. Y vuelvo a usar esta ilustración aludiendo a cuando eran mis hijos pequeños, pero ahora de mi pastorado en Jalapa. Jalapa, la iglesia, estaba en una avenida importante, grande, y en esta avenida pues había mucha vialidad. Quienes viven en Morelia hagan de cuenta el periférico. Bueno, no tanto. Ávila Camacho no tenía tanta tránsito como tiene el periférico de Morelia, pero era una avenida importante y pasaba mucho carro. Entonces, atravesábamos la calle, atravesábamos la avenida, y mis pequeños se ponían nerviosillos, ¿no? Porque pues veían tanto carro. Naturalmente, yo con todo cuidado, precaución, seguridad, me fijaba bien que pudiéramos pasar y cruzábamos, pero los tenía bien agarraditos de sus manitas. Ellos no me tenían que agarrar a mí, aunque lo hacían con sus manos pequeñas. Yo era el que los tenía bien aferrados. Me gusta ilustrarlo porque cuando estábamos atravesando, podían agarrarme o soltarse por los nervios de cruzar la avenida, pero yo no los iba a soltar. Es más, he dicho otras veces, me quedaba yo con el brazo de mis hijos antes de soltarlos. Vamos, vaya ilustración tan dramática, pero no se me iban a ir jamás. Así ilustro lo que está diciendo esto. Dice la Escritura que cuando tú le abres el corazón a Jesucristo y le dices, entra a mi vida, quiero que seas mi Salvador y Señor, Jesucristo dice, pues te doy vida eterna, nunca vas a morir, te agarro, te tengo bien prendado, pero no solo yo, sino también el Padre. Entonces fíjate nada más qué tremenda fuerza divina, espiritual, ejerce para tenernos bien agarrados y no podernos soltar. Te estoy diciendo, aunque tú te quisieras soltar, que tú dijeras, ya no quiero nada con Dios, ya no quiero nada con Cristo, estoy lastimado, decepcionado, lo que sea, por algo que hubiera pasado en alguna iglesia o con algún líder espiritual o lo que fuera, Dios no te va a soltar nunca, porque ya te agarró y ahora sí que Él no te suelta. Ahora, me vas a decir, oye,
Pero entonces, la cosa es que la salvación se puede perder. Te explico. Si tú te la hubieras ganado por ti mismo, pues es probable que tú la pudieras perder. Pero no te la ganaste, te la está dando Dios. Y aquí con Él no pasa como con el humano voluble. Yo puedo dar algo y después puedo retractarme. ¿A poco no te ha pasado que alguien te obsequió o te prestó a algo y dijo, no, ya dámelo, y lo reclama y te lo quita? Pues hasta tenemos un refrán a la mexicana, el que da y quita, con la suegra, no, el que da y quita, ya ves, te digo que luego quiero ser chistoso, el que da y quita con el diablo se desquita, porque el humano es voluble, cambiamos de opinión y luego decimos, no, pues siempre regrésame o dame lo que supuestamente te di. Con Dios no, Él te lo da y no lo puedes ya, no puede quitarse, pues, no la pierdes, no te la retira. Ahora vas a preguntarte, ok, si yo acepto a Cristo como mi Salvador y me equivoco, si tengo un error en mi vida, ¿Dios me quita la salvación? Te estoy diciendo que la tesis es que no te la va a quitar. Ahora dices, pero puedo equivocarme y puedo cometer un pecado o varios. Sí, es verdad. Nos pasa, me pasa a mí, que soy resanto, nos pasa a todos. Pero entonces, ¿qué hay con eso? Te explico. Vamos a otro texto que no trae la lección, pero que tengo que manejar adrede de lo que estamos hablando. Vamos a la primera carta de Juan. En la primera carta de Juan, capítulo 1, en el Juan hasta el final tiene 3 cartas, no es el Evangelio, son 3 cartas que escribe. Y en el capítulo 1, en los versículos del 7 en adelante, que valdría la pena que leyeras toda la estrofa, pero te platico lo que dice la estrofa, dice que cuando ya andamos en una relación con Jesús, lo que menos queremos hacer es ofenderlo, porque sabemos que vivimos con Él en una relación donde Él ha limpiado nuestras vidas. Continúa el texto diciendo, pero aún así somos perfectibles, no dejamos de ser pecadores. ¿Por qué? Porque todavía vivimos en este planeta. Y este planeta no estoy diciendo que justifique nuestra mala manera de vivir, no. Estoy diciendo que estamos viviendo en una atmósfera contaminada, como en la pandemia. O sea, sales y el riesgo es que te contagies. ¿Por qué? Porque eso está en el aire. Así es el pecado. Yo puedo tratar por todos los medios de agradar a Dios en mi día a día, pero en algún momento, por la contaminación que existe, voy a enseñar el cobre. Voy a tomar una mala decisión, voy a tomar voy a decir una mala palabra, un mal pensamiento, un mal sentimiento. Y nos pasa a todos. No me digas que tú no te disgustas, por ejemplo, cuando alguien en tu vecindario hace algo como tirar basura o poner música en un volumen muy alto y de esa que no te gusta, que no es el género musical que te gusta, y lo pone alto, ¿a poco no te enojas y dices, ay, esta gente, ¿no? O sea, puede ser esto tan sencillo, pueden ser cosas más graves, pero vamos a manifestar eso porque estamos en este ambiente. Por eso dice la Escritura, si tú dices que eres perfecto, dice, te engañas, estás engañándote y vives engañado. Y lo peor, quieres como que engañar a Dios. Dios sabe perfectamente que vas a equivocarte. Pero fíjate cómo continúa el texto. Sin embargo, si admites que eres una persona perfectible, que está en proceso de maduración y admites tus errores y se los comentas a Dios, dice la Escritura que entonces Jesucristo es como un abogado que dice,
yo estoy intercediendo por este que cometió esta falta y que la está reconociendo, pero yo ya cargué su pecado. Entonces nos ponemos a mano con Dios. Mira, esto es muy interesante y quiero puntualizarlo para que quede todavía más que claro. La palabra confesar que viene aquí en el Nuevo Testamento es un término griego, por eso te decía, la Biblia se escribe en hebreo, arameo y griego. Y de eso se traduce a los demás idiomas. Pero se tergiversa su significado. Por ejemplo, confesar, la gente cree que significa que yo tengo que ir con una persona que es más espiritual o que está entre Dios y yo para decirle mi falta y para que me absuelva, para que me perdone mi falta. Eso es un error muy grande, porque la Escritura dice que no tenemos otro intermediario entre Dios y nosotros que Jesucristo. Entonces, por ejemplo, si alguien viene y me dice, pastor, quiero platicarte un problema que tuve, una equivocación que hice, lo escucho, lo asesoro, lo ayudo a orar para que le diga a Dios, no a mí, a Dios, el origen, la naturaleza de su falta y para que sienta el perdón de Dios, no el mío. Yo lo único que hago es, mira, vamos a platicar con Dios y Dios te va a dar ese perdón, porque el hombre directamente tiene ese vínculo con Dios. Le decimos en teología el sacerdocio del creyente. Un creyente es sacerdote, no tiene intermediarios más que Jesucristo. Entonces te estoy diciendo, confesar no es yo voy con alguien y le platico mi falta para que éste me perdone. Eso no es confesar. Confesar quiere decir, en su etimología, estar de acuerdo con, estar de acuerdo con. Entonces, cuando te digo que confieses tu pecado, le estás diciendo a Dios, sí, Señor, reconozco que soy pecador, que me equivoqué. Vamos, eso es lo que estás diciendo. Ahora, ¿qué pasa cuando uno hace eso? Dice la Escritura que Dios es fiel y justo y dice, sí, hijo, yo sé que eres pecador, pero sé que te redimí, es decir, te borré tus pecados porque creíste que la sangre que vertí en la cruz limpiaba tu alma. Entonces, nos ponemos a mano. Te lo voy a ilustrar de otro modo. Como un niño que está empezando a caminar y se tropieza y se cae, el papá va y lo levanta. Eso es mientras está empezando a caminar. Este niño continúa creciendo, puberto, adolescente, joven, mayor, y se va a volver a caer, se va a volver a tropezar, con menos frecuencia, pero va a caer. Uno mismo se sigue tropezando. O trastabilla. Si no te caes de plano que azotas, por lo menos tropezaste y trastabillaste, y como que volteas a ver quién te vio, porque dices, es que así yo camino, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con eso? Ya te quedaste paralizado y dices, no vuelvo a intentarlo porque soy un tonto, no. Continúas. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Yo me equivoco, le digo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Sí, la regué. Y Dios dice, sí, hijo, yo lo sé, pero adelante. Entonces, borrón y cuenta nueva. Esto es lo mejor. Dios no quiere carga de conciencia, pero hay que hacerlo. Voy a ir a otros textos que no traen la lección, pero que vale la pena adrede de lo que estamos hablando. Porque te estoy diciendo que Jesucristo es un abogado defensor, pero bueno, porque ya ves que cuando hablamos de abogados, decimos, ay, en la torre, ¿no? ¿Cuánto cuesta la justicia en nuestro país? Ahora, voy a ir a dos pasajes. Uno es el Salmo 51 y otro es el Salmo 32. Hay momentos en la Escritura que no está escrita cronológicamente. Quiero decir, por ejemplo, para que me entiendas lo que te quiero decir, que, por ejemplo, si tú abres la Biblia y ves Génesis, dices, este es el primer libro que se escribió. Y aunque habla de la creación, y aunque habla de que empieza a crear Dios las cosas, no fue el primer libro que se escribió. El primer libro que se escribió es Job, que está después de esto. Y así hay otro material que está
en otro orden cronológico, pero que en las ediciones de la Biblia ya se pone en el orden en que está aquí. Por eso te digo, el Salmo 51 va antes del Salmo 32 en cronología, no en cómo está editado. Y te explico, pero para explicártelo te voy a contar un poquito la historia, para que veas que estuvo así como que cardíaco el asunto. Mira, sucede que el rey David, y no el de las mañanitas que se cantan, que cantaba el rey David, sino el rey David, el rey de Jerusalén, un tipo que amaba mucho a Dios y que era guerrero. Su misión era guerrear y hacer conquista. Y tenía que hacerlo porque en el tiempo, en la temporalidad en que los judíos estaban desarrollándose como nación, había mucho enemigo bélico. Entonces, si no se defendían a espadazos, iban a perecer. Por eso todo también tiene su circunstancia y su contexto. Por eso en el Antiguo Testamento y lo primitivo de la civilización requería los espadazos, que no es la norma hoy día, pero en ese tiempo sí. Entonces David amaba mucho a Dios y era su guerrero que cuidaba a Israel a espadazos. Israel es sinónimo de judíos. Entonces, sucede que deja de ir a la guerra porque, pues, todo tiene también su tiempo y el tiempo de este hombre de guerrear estaba también llegando a su fin. Incluso hay un pasaje donde ya cansado, ya de muchas batallas, está como que distraído y por poco lo matan si no es que lo defienden. Entonces deja de ir a la guerra y está en el balcón de ocioso, que espero que no sea tu caso en la situación de pandemia, y me salió un gallo, que estés productivo, por lo menos leyendo, haciendo cosas, ¿no? Este cuate está de ocioso y se asoma al balcón y ve a la vecina que era la esposa de un principal de su ejército y la codicia. Pero como era una mujer prohibida, pues hace la trampa de que se llega a la mujer de su capitán del ejército y la embaraza. Y entonces, para no ponerse en evidencia, manda llamar a su capitán para que esté con su mujer y así aparente que él la embaraza y así David quede libre de esa falta moral. Pero sucede que el capitán dice, yo no puedo dejar a mi ejército, dejarlos pelear y venirme yo con mi mujer. Incluso lo trae David a la fuerza y duerme afuera de la casa. Y David le dice, oye, métete con tu mujer. Le dice, no, porque mis soldados están peleando y yo estoy aquí con mi mujer. No, no puede ser así. Entonces David dice, bueno, está bien, pues ve a la guerra. Y da instrucciones, fíjate, hasta dónde llega el poder. Da instrucciones de que cuando está el capitán luchando, el ejército se retire y lo deje solo para que lo maten sin ninguna posibilidad de que se salve. Fíjate nada más qué orden da y fíjate la lealtad del ejército que por seguir a su rey descuidan a su capitán, a diferencia de lo que dije hace rato, cuidan a David, le salvan la vida en otro episodio y aquí manda que se plieguen para dejar al capitán. Total que lo mata. Y así, pues ya dice, pues ya lo mataron, ya no hay una falta moral, ya tomo a su esposa por mujer y ya el hijo que viene, pues ya es mío y así, ¿no? Pero llega un pastor, profeta en ese tiempo, y le dice, mira, rey, te quiero contar una historia. A ver, cuéntala pues. Sucede que había uno rico que tenía mucho ganado y había un pobre que nada más tenía una ovejita. Y fíjate que el rico, tan codicioso, le toma la ovejita al pobrecito, lo mata y así. No dice lo mata, sino le quita la ovejita, se la roba y se la lleva con su ganado que tiene más ovejas.
Entonces el rey David se encoleriza y dice, el que hizo tal cosa merece la muerte. ¿Cómo se atreve a quitarle una oveja a este pobrecito? Y no me acuerdo si lo manda a matar o lo que sea, ¿no? Pero ¿cómo se atreve a quitarle la ovejita y hacerle tanto daño? Entonces el profeta le dice, ah, qué bien que estás pensando así, porque ese de la historia eres tú. Eres tú que manda a matar al capitán para quedarse con la mujer preñada y ya te quedas con ella. Entonces hasta ese momento a David le cae el 20. Y te digo que David amaba a Dios, escribió muchos salmos. Uno muy famoso, el Salmo 23, que le encanta a media humanidad de los cristianitos, que Dios es mi pastor y todo eso bien bonito. Entonces, fíjate, le dice el profeta, tú eres ese. Y entonces le cae el 20 del daño que hizo. Y entonces el Salmo 51 expresa todo el dolor que le causa la burrada que comete. Por eso empieza diciendo, ten piedad de mí, Dios mío, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mi maldad y de mi pecado, borra mi pecado, límpiame de mi maldad. Dice, reconozco mi falta. No, hombre, es un rollo que se avienta de golpe de pecho, de rodilla ensangrentada, de flagelarse, porque admite su pecado. Pero llamo tu atención a esto. Cuando yo te digo que ya teniendo a Cristo y equivocándonos, podemos pedirle perdón a Dios y nos limpia, también pasa un efecto, ¿eh? Somos responsables de nuestros actos. Es decir, que más de las veces van a traer factura. O sea, ni modo que haga algo y no me alcance el ligazo, ¿verdad? Si yo me atoro con una ropa que tenga resorte y me zafo, me va a alcanzar el trancazo. Por ejemplo, aquel que bebe y que beodo maneje y tiene un accidente, puede arrepentirse y pedirle perdón a Dios y Dios lo va a perdonar, pero por lo menos quedó accidentado su carro. Quizás él queda herido, lastimado, con alguna lesión. Vámonos a algo más grave. Si hiere a un tercero que andaba por ahí por su cosa de andar borracho, si lo mata, entonces Dios va a perdonar, pero la consecuencia de su acción va a traer el cobro de la factura. Yo me he dado cuenta ahora en mi vejez y te lo comento. No hay nada, y a lo mejor tú ya lo pescaste, que eres mucho más joven que yo, pero muy maduro. No hay nada en la vida, bueno o malo, que traiga consecuencias. No existe absolutamente nada que no traiga efecto. Una ley física causa efecto. Siempre. Hasta un estornudo trae una consecuencia. Mojas a donde estornudaste o el pañuelo o lo que sea. Todo. Pensé en otros ejemplos, pero pues no te los voy a decir. Perita se está riendo porque va a decir, ay, ya sé lo que está pensando. Pero no hay nada que emitas que no traiga consecuencia, bueno o malo. Entonces ahí va a pasar algo, que es lo que dice el rey David. Regrésame el gozo de la salvación. Es verdad que no perdemos la salvación, pero también es cierto que empañamos, como cuando vas manejando y no pones el aire y eso y se empaña el vidrio, empañamos la salvación. ¿Cómo se empaña la salvación? El gozo de la relación con Dios, el gozo de su presencia, queda opacado. Hay una tristeza, hay una melancolía, hay un pesar, hay una pena que viene en automático por esta falta. Pero déjame advertirte algo peor, que quien no corrige y no se pone a manos con Dios rápido, es decir, en el día, la conciencia se puede endurecer. La escritura le llama cauterizar. Tú sabes lo que es eso. Como el soldador, ¡pum!, mete,
¿cómo se llama? La soldadura, pues, vete la soldadura y quema y queda ahí la marcota de la soldadura. La conciencia se va endureciendo. Yo lo que le recomiendo en mis pastorados a mis ovejas es, todos los días actualiza tu salvación. ¿Qué es eso? Que no dejes pasar un día sin que le compartas a Dios la conciencia de tus errores. Es más, hasta de los que no te diste cuenta. Hay otro texto bíblico que dice, Dios, líbrame de mis errores y de los que no me fijé, de los que son ocultos, aún de eso. Entonces yo le digo a la gente, mira, antes de hacer la meme, antes de ponerte a ver la novela, porque pues ¿cuál ves tú? Mundo de Juguete, pues ya no está, ¿verdad? Porque ahora que murió Ricardo Blume, ¿cuáles había? Pues ya yo ni las conozco, pero antes de que veas la comedia, que seguro tú sí las ves, porque tienes cara de que te gustan las comedias, no es cierto, pues, no es cierto. Pero antes de que veas la tele, te distraigas o lo que sea, oye, haz oración, dile a Dios, gracias por el día, gracias por lo que me has cuidado, bendecido a los míos, gracias por lo que no me salió bien, pero tú me ayudarás a que mañana sea un día mejor, pero también quiero pedirte perdón, Señor, porque soy pecador. ¿Estás de acuerdo con Él? ¿Estás confesando? ¿Estás de acuerdo con Él? Soy pecador, me doy cuenta que cometí hoy faltas para ti de mi hablar, de mi hacer, de mi sentir y de lo que no me doy cuenta. Pero te pido, Señor, que me perdones como mi abogado defensor, que me levantes de la caída y que el gozo de mi salvación, de tu presencia, se recobre. Y Dios lo hace, pero le digo a mi gente, actualiza tu salvación. No te hagas la meme sin ponerte de acuerdo con Dios en lo que estás consciente que te equivocaste o en lo que no estás consciente, pero seguro lo hiciste. Tengo un sermón que titulo, el peor pecado es no darse cuenta del pecado. Que teniendo la conciencia endurecida, pues ya dices, ya no importa obtener pecados consentidos, ¿no? Por ejemplo, en los medios es tan fácil tener acceso a la pornografía. Fíjate que en mis tiempos de escuincle, en la primaria, fíjate qué precoces, inmediatamente sabíamos dónde había pornografía porque era como un panal de abejas, estaba así la bola, como team back de fútbol, pero en vez de ser 11 jugadores, había como 50 ahí en la bolita. Entonces tú ibas ahí en los pasillos del colegio o en el recreo o en un descanso y veías así la bola, ahí hay porno, que no era el celular, sino era las revistas que alguno sacó del papá o del tío. Y ahí estaba abriendo la revista y estaba el escuintero y pues uno como que con imán del morbo ahí a pegarse, ¿no? Y esto, ¿por qué salió? Ay, porque hay que confesar los pecados al Señor. Decirle a Dios que ya, sí, no, porque ahora es mucho más fácil. Antes tenías que robarle la revista al papá o al tío, llevarla a la escuela escondidas, sacarla y que se haga la bola, pero ahora con un clic, se puede ver toda la pornografía que uno quiera. El erotismo, el mundo está muy erotizado. Ahora hasta para cualquier cosa, hay erotismo, fíjate. Yo traigo short, pero dije, no vaya yo a provocar una pasión y traigo una playerita y me cubro las rodillas. No, para que no digas, el pastor está erotizado porque trae un shorts y ahorita se tapó la rodilla, pero ahorita le quedó descubierta la rodilla huesuda. Entonces digo, no, ¿para qué provoco alguna provocación? Entonces, ya hablando en serio, es tan fácil faltarle a Dios. Ahora, digamos, bueno, nada más lo ves, ¿no? Pero lo que provoca, ¿qué le provocó a David fijarse en una mujer que no era la suya? Y dice en la escritura, si tú ves a alguien con un deseo insano, es como si cometieras la falta física. Y así la codicia,
porque a lo mejor también te das tus golpes de pecho y dices, no, yo soy muy bueno. Pero si el compañero, el vecino sacó el celular nuevo que trae 5 cámaras y 10, no sé qué, y a lo mejor dices, ay, ¿por qué este amigo tiene ese teléfono y yo no? Eso se llama codicia. Entonces te digo, hay cosas que estamos muy conscientes que cometemos faltas, pero otras no estamos tan conscientes, pero igual estamos faltando. Entonces, actualizar la salvación es decirle al Señor, Dios, estoy de acuerdo contigo, soy perfectible, soy pecador y quiero tener una conciencia sensible, no endurecerla, porque eso es el pecado favorito, ¿no? Me acostumbro a ellos y ya son parte de mí y ya endurezco mi conciencia y no le digo a Dios, hay que resolverlo. En cambio, hay que hacer como David. No digo todo un rollo de postrarte, a menos que Dios te lo ponga en el corazón y sea una falta realmente grave, aunque todas las faltas tienen el mismo nivel, fíjate, una mentirita piadosa como un homicidio es pecado, pero uno siente la carga de manera diferente, ¿no? Como cuando te hablan por teléfono y contesta el escuincle y dice mi papá que no está, eso es una falta, es mentira, ¿no? Pero dice David, vuelve a ponerme el gozo de la relación contigo y un corazón limpio, otra vez que aspire a la pureza moral, y quiero tener ese gozo, esa tranquilidad de que estamos bien, Dios, de que estamos bien. Yo cuando hago enojar a Perita ando bien nervioso, ay, que me diga que estamos bien, ¿no? Ahora imagínate con Dios, ¿no? Entonces viene el Salmo 32, donde ya siente el perdón de Dios. Y fíjate qué padre dice, ay, qué suave, al que Dios le ha perdonado su transgresión, que le ha cubierto el pecado, a quien no culpa, y en el hombre en que no hay doblez, que es auténtico, que es transparente. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Ay, me sentí consumir como paz, así todo viejo feo, pero cuando confesé, me equivoqué, Dios, tú me ayudaste, me perdonaste. Ahora, para terminar, solo te digo, la salvación no la perdió David, perdió el gozo de su salvación, pero la consecuencia de su pecado quedó quemado con su ejército. Después te cuento más de eso. Pero también el hijo que procreó con la mujer prohibida murió al nacer. No fue un hijo dado. Entonces, sí hay dolor en el pecado. Por eso, el que ya conoce a Cristo, tiene su vida en él, lo mejor es vivir de una manera prudente, sensata, agradando a Dios, no contaminándose con los valores del mundo, y así tener la conciencia tranquila, que si me equivoco se lo digo a Dios, que si no estoy consciente de mis errores, igual le digo, ayúdame a ubicarme, a no faltarte, pero sobre todo, insisto, teniendo cuidado, porque no hay nada en la vida que no traiga una reacción, bueno o mal. Pero lo mejor de la historia es que la salvación que se ha obtenido por haber creído en Jesucristo como Salvador y Señor, jamás se puede perder, porque no la ganaste, porque te la da Dios cuando pones tu fe en Jesús. Y yo te recomiendo, no vaya a ser, si es la primera vez que oyes de esto, que te reenvían el video, pues ábrele tu corazón a Jesús y dile, sé que moriste por mí en la cruz, te creo eso, lo reconozco, quiero que seas mi Salvador, entra a mi vida y vivamos una vida de aquí en adelante tú y yo juntos, con tus palabras. Si tú se lo dices, ya te lo leí, Jesús viene, te toma y nunca más te sueltas. Y ahora, a honrar esa relación que existe con Dios, ¿verdad? Un placer saludarlos. Gracias a todos. Nelly, otra vez muchas gracias. Saludos, un abrazo y hasta la próxima emisión, si Dios lo permite, en 8 días. Hasta luego.